está del otro lado de la línea. Es Daniel Miraglia, un colega con una trayectoria en el rock y en los medios. Daniel, muy buenas noches aquí con Majo Cabrera, saludándote en este sábado, en este programa de Malos Conocidos. Muchísimas gracias por la convocatoria de poder hablar en un programa de San Francisco, ¿no? Que es mi ciudad, donde yo he nacido, he crecido, me he desarrollado y obviamente es mi ciudad. Un gusto para mí, que me hayan convocado y poder hablar, digamos, poder charlar un ratito con ustedes en un programa de San Francisco, ¿no? Que difunde la música de rock y que es un poco donde estamos todos involucrados, ¿no? Un poco en esto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Agradecerte a vos, Daniel, que en realidad nosotros es una especie de bloque que tenemos en nuestro programa de poder compartir con otros colegas, hablar de música, hablar de rock, de periodismo, y en este caso, bueno, con uno que sabe como vos que cuántos eventos ya tenés arriba en ese hombro, ¿no? Con coberturas y entrevistas con los artistas principalmente del rock, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la verdad que sí, es una carrera larga, ¿no? En este caso, porque bueno, yo, digamos, primero fui músico y sigo siendo músico, pero digo, fue primero la música y después el periodismo, ¿no? Entonces, bueno, crecí tocando la guitarra y, bueno, empecé en San Francisco con mis primeras bandas y, bueno, después me vine a Córdoba a estudiar periodismo, estamos hablando del año 84, mirá lo que digo, 85, así empecé yo y después, bueno, me vine a estudiar periodismo. Bueno, pude realizar la carrera, la licenciatura, y bueno, o sea, después me metí en el tema de la radio, que es lo que yo hago, digamos, mi especialidad, el periodismo radial, y bueno, estuve, no sé, hace 20 años aproximadamente, 21 años que estoy haciendo radio, y bueno, distintos medios, y bueno, pero siempre también tocando, ¿no? Y, digamos, siendo parte de la movida de la música, digamos, desde adentro, de la parte musical, y también desde el periodismo, ¿no? O sea que estoy de los dos lados del mostrador, chicos. ¿Nació esto de la pasión por el medio de comunicación en la secundaria? ¿En qué colegio fuiste aquí en la ciudad, Daniel? Mira, yo en San Francisco viví hasta los 17 años, como todo, digamos, adolescente que después terminé viniendo a Córdoba a estudiar la facultad. Y bueno, yo fui, mira, en la primaria y la secundaria al colegio de los hermanos maristas, al Sagrado Corazón de los hermanos maristas. Y bueno, fui a primaria y secundaria, como te digo. Y sí, a los 14 años, entre los 13, 14 años, empezó a cambiar mi cabeza, con todo digamos, este descubrimiento que fue en su momento, que fue la música de rock y bueno, las grandes bandas. Y bueno, ahí es como que ya empecé, digamos, como me empezó a gustar mucho y bueno, fue una pasión que terminó siendo un compromiso, ¿no? Con los años y todo, ¿no? Pero empezó en esa época, sí, empezó en esa época del secundario, sí, en el colegio de los hermanos maristas, ahí donde yo fui. Yo escuchaba mucha radio, la radio sí, siempre me gustó y mucho, pero me gustaron todos los medios, a mí me gustaba mucho la televisión también, que eran los medios que estaban en esos momentos, ¿no? Estamos hablando de década del 80 en adelante, o del 70 y 70 largo, ¿no? Estamos ya casi en los 80, que ahí es como que me gustaba mucho la televisión, pero la radio tenía algo muy especial. Yo escuchaba mucho radios, la radio San Francisco, ¿no? Básicamente lo que era el 27 Radio San Francisco, que hoy no sé si es Cadena 3. Es AM 1050. AM 1050, sí, retransmiten otra señal en la que era Galaxia, en Cadena 3. Sí. ¿Recordás? Exactamente. Vos sabés que yo escuchaba mucho también en lo que era el deporte, ¿no? O sea, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho y aún hoy hago periodismo deportivo, cubriendo partidos de fútbol, bueno, y haciendo varias cosas, pero me escuchaba mucho radio de deportes y escuchaba los grandes periodistas de todo San Francisco en esa época de deportes, ¿no? Víctor Falla. Podemos nombrar a varios, pero bueno, escuchaba mucho a Víctor Falla, bueno, gente que fue muy grosa y que trabajó a nivel nacional. Para mí eran mis ídolos, ¿no? Escuchar eso, para mí era Ibero Sportivo Belgrano, bueno, fue todo muy lindo, la verdad que me estoy acordando un poco de todos esos momentos que fueron los principios, digamos, y la
metió mucho el tema del deporte. Y bueno, y empezó la pasión por la radio en las típicas jodas del colegio, viste, que te ponías a relatar en el medio de la clase, viste, cosas así, viste, hacía relatos deportivos, no sé, flasheaba por ese lado y bueno, obviamente fue como así, se fue creando como un personaje así, como que bueno, vos cuando sos adolescente estás cambiando todo tu mentalidad, tu cabeza, todo, tus gustos, es una etapa, digamos, difícil y linda a la vez, ¿no? Pero sí, ahí empezó todo este tema con la radio, digamos, pero no me imaginaba yo siendo locutor de radio, sí me imaginaba como periodista, pero no me veía a mí mismo como un locutor de radio, digamos, con los años. Era como que la iba viviendo y bueno, después empecé acá en Córdoba en lo que fue la Escuela de Ciencias de la Información, en ese año más o menos 84, y bueno, fui llevando la carrera adelante y bueno, hasta terminé recibiendo en 2 etapas hice la carrera. Pero sí, bueno, todo empezó así, de la infancia, adolescencia, por la pasión por este medio tan lindo que es la radio, y que bueno, no es fácil tampoco hacer radio, y bueno, empezó todo ahí. Daniel, y cuando llegaste a Córdoba encontraste esa movida rockera que nunca fue tan fuerte, pero que siempre hubo muchas bandas que tienen mucha trayectoria, muchos músicos que hasta desconocemos en el interior, saliendo de la capital. ¿Qué encontraste vos en esa época, cuando llegaste allá, acercándote a esa movida, no? Sí, la verdad que fue todo un descubrimiento para mí, porque yo cuando vine a Córdoba vine, digamos, en la etapa posterior ahí, pero a la dictadura, ¿no? O sea, estaba muy fresca toda esa etapa, muy oscura para el país, ¿no? Para todos, que ya sabemos todo lo que pasó y bueno, en qué desembocó, ¿no? Y fue un periodo, digamos, cuando entró la democracia, de que hubo mucho despertar, ¿no? De bandas, bueno, el rock nacional en sí, digamos, logró un auge que bueno, hasta ese momento no lo tenía, ¿no? Una masividad, un movimiento, digamos, de contención, de comprensión, de protestas y bueno, y de salir por el lado de la música argentina, ¿no? Y en Córdoba no fue la excepción, ¿no? O sea, empezaron a venir las bandas o los artistas más conocidos, que venían siempre, que no como ahora, ¿no? Obviamente, pero a nivel del rock de Córdoba, empecé a ir a lugares así como chiquitos, como under, se podría decir, donde tocaban bandas que, bueno, habían sido quizás postergadas en la época de la dictadura y cosas que iban surgiendo nuevas, y que bueno, que se empezaban a mostrar en esa época. Había mucho en Córdoba, había mucha movida de grandes artistas, de muy buenos músicos, de todo lo que por ahí podía ofrecer un festival como la Falda Rock, como el Chato Rock, que fue ya, digamos, la evolución de ese festival de la Falda. Y bueno, había un montón de cosas. Yo empecé a tocar la guitarra unos años antes de ir a Córdoba, tampoco tantos años antes, pero por a los 14 años más o menos, 15. Y bueno, y hice un par de bandas en San Francisco. La verdad que mis ídolos eran todos de San Francisco, los músicos que yo conocía, mis ídolos en ese momento, los que me enseñaron. Y bueno, y después acá en Córdoba empecé yo a tocar básicamente con una banda de heavy metal que se llamó Evil, que fue la primera banda que se puede decir que yo entré en el circuito. Y bueno, viste, y a los 22 años yo estaba tocando con Praxis, que era una banda también muy fuerte, que era una de las mejores del estilo, de ese género, ¿no? Que entré con el heavy. Y bueno, a los 22 años yo estaba tocando con esa banda, ya había grabado un disco, o sea, estaba súper arriba, viste, cuando era muy chico, ¿no? O sea, y ni siquiera tenía una viola mía, digamos, tenía guitarra así, como que iba apretando, o tenía yo guitarra, pero nada, bueno, no era un instrumento de calidad, digamos, pero bueno, la pasión, la sangre, las ganas que uno le pone a las cosas que le gusta, y bueno, obviamente tocaba cualquier cosa, ¿no? Y la verdad que fue un momento muy lindo, y quiero decir también que yo cuando empecé a tocar en San Francisco, que hay cosas, estas cosas no las saben muchos, digamos, sino los que la vivimos en esa época. Yo empecé a tocar
formación, pero con los dos hermanos Poseto, que después fueron pioneros, ¿no? en el heavy metal, en este género de San Francisco, que ustedes lo conocen bien. Bueno, yo empecé tocando con ellos. Ellos, vos le podés preguntar a ellos, el primer trío fue lo que después fue Britannia, digamos, que vimos nosotros y como que aprendimos a tocar juntos. Fuimos creciendo, éramos 20 años lo hemos tenido, y 19, 18, 19 años, y bueno, y empecé con ellos, y eso siempre lo quiero recordar y destacar, ¿no? Porque la verdad que esos chicos han hecho una carrera muy interesante contra todo, digamos, y súper respetable, y bueno, la verdad que me enorgullece un poco de eso, ¿viste? Haber podido empezar también con ellos, y bueno, que cada uno haya seguido su camino y seguir con este tema, ¿no? Pero bueno, fue básicamente eso, ¿no? En Córdoba encontré un montón de bandas, de movidas de los 80, ¿viste? Donde eran otros tiempos, y bueno, la verdad que había de todo, o sea, pero en poco tiempo, digamos, como que me pude insertar en el circuito, que era lo que yo quería, tocar la guitarra 18 horas por día, ¿viste? No estudiaba nada, estaba así, ¿viste? Estaba como muy concentrado en eso, y bueno, y fui entrando, ¿viste? Fui entrando, y bueno, creo que no salí más.